voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Octavio García Aymerich, titular de la sección miscelánea y analista fiscal. Octavio, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Juan. Buenos días a todos allí en el estudio, a los radioescuchas. Y pues el gusto es mío. Bueno, aquí pues la idea, Octavio, de invitarte a que nos acompañes aquí al programa es para conocer tu análisis como experto en materia fiscal de las repercusiones del incremento de la tasa de interés bancario anunciado por el Banco de México el jueves de la semana pasada en la deuda de Coahuila y también los ajustes en las participaciones federales a entregar a los municipios. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Bien, y yo escuchaba el día de ayer la entrevista que efectivamente le hacían a la diputada Cázares, donde era notorio que ella como partido de oposición desconoce, creo con precisión, los datos de a qué tasas y por qué montos exactamente se está contratada la deuda del estado de Coahuila. Y aquí creo que inclusive algunos diputados del partido en el poder actualmente también lo deben de desconocer, ya que desde Humberto Moreira sabemos que esto se ha manejado con mucha opacidad, la información no la tenemos con certeza. Creo que inclusive la cantidad que luego se ha manejado de deuda hasta diciembre de 2017, que aparentemente asciende a 36,700 millones de pesos, es incierta. No la deuda bancaria, nada más hay que precisar, claro, porque está también la deuda a proveedores, a constructores y los adefas también que no aparecen en la cuenta pública, es decir, los adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Sí, es correcto. Es por ahí el comentario que ustedes mismos lo citaban ayer en su editorial, donde se estima, hacia allá iba yo, de que pudieran ascender, ya incluyendo los conceptos que tú comentas, pues a más de 41,000, 42,000 o más millones de pesos. Es sabido por todos que luego los gobiernos, hasta cierto punto, a cualquier nivel, sea federal, estatal, municipal, son mañosos en cuanto al registro de las deudas y juegan con el concepto de que si ya debe o no está registrado cierto adeudo o cierto pasivo, y eso conlleva a que nos den cifras inexactas. La realidad es que no conocemos con exactitud el monto de la deuda del estado de Coahuila, pero el punto específico que tú tocabas al inicio del espacio era pues la afectación que se tendrá en el pago por el aumento anunciado en la tasa de interés, y que esto nos ha venido pegando a nivel estado, porque la tasa contratada es variable. Es la tasa, la denominada TIE, más ciertos puntos que mencionaban ayer en la entrevista, en el audio que ponían, que con alguna institución bancaria pudiera ser TIE más 1, en algunos otros casos TIE más 2.5, etcétera, donde nos surge también la pregunta, ¿cómo es posible que con un banco se contrate con TIE más 1, con otro TIE más 2.5, cuando estamos hablando de cantidades millonarias y donde el soporte o las garantías ofrecidas a los bancos pues finalmente tienen que ser las mismas y deben de ir ligadas inclusive a las asignaciones presupuestales que hacen la federación. Esto es, los bancos ya tienen una garantía de alguna manera de pago. Entonces surge ahí la duda, el por qué con uno TIE más 1, con otro TIE más 2 o más 2.5. Esto, como bien lo decían,
se estima que anualmente generará un aumento muy importante. Ustedes mencionaban alrededor de 89 millones de pesos. Yo calculaba que pudiera ser hasta 112 billones de pesos, o sea, dependiendo, insisto, de la tasa a la cual se tiene contratado. Este pago de intereses criminal que tiene el estado de Coahuila, pues nos lleva a tener las manos atadas durante no solo un sexenio, sino podríamos ya hablar hasta de varias generaciones, ya que en lugar de ir disminuyendo, pues ha ido aumentando. ¿Cuál sería la posibilidad de reducción de esta deuda y del pago de los intereses? Pues que a nivel mundial, a nivel nacional como consecuencia, las tasas de intereses bajaran en una forma abrupta, lo que difícilmente vemos a mediano y a largo plazo. Creemos que las tasas pues se estarán manteniendo por esos niveles del 7 al 9%, debido, insisto, a las condiciones en la economía mundial que finalmente nos repercuten aquí a nivel nacional. Entonces, esto quiere decir, disculpa Octavio, porque es importante esto que estás diciendo, y mi pregunta va en el sentido si esto quiere decir que resultaría inútil una renegociación de la deuda a tasas más bajas, o si sería benéfico. Claro que sería benéfico el que tuviéramos una renegociación donde las tasas, los bancos aceptaran bajarlas, pero yo te preguntaría, si yo te presto a ti determinada cantidad de dinero, 100,000 pesos, que pactamos a un 7% anual o a un 10%, y te digo, o tú me dices, vamos a renegociarlo, y yo te digo, pues sí, vamos a renegociarlo y te lo bajo al 4%. Eso es prácticamente imposible. Lo que se puede hablar en una renegociación de una deuda es más que todo los plazos. Como la carga financiera se vuelve mayor, pues lo que va a buscar el gobierno del estado en una renegociación o cualquier ente es un plazo mayor para seguir pagando las mismas cantidades que es las que tiene posibilidades así en forma muy forzada de estar erogando y no una disminución en la tasa. La tasa ya está pactada, según la poquita información que tenemos, en TIE más cierto número de puntos, y difícilmente pues alguien que hace negocio, como son los bancos, como es el sistema financiero, va a aceptar disminuir sus utilidades. Esto quiere decir, Octavio, que entonces se ampliaría el plazo de pago, pero obviamente se pagaría más. Sí, vamos a final de cuentas a pagar más, sí, por más años. Tú tienes un crédito hipotecario de tu casa, se te está haciendo pesado pagar, lo tienes a 15 años, te dicen, señor Juan, se lo llevamos a 30 años, pero pues el interés sigue siendo el mismo, la mensualidad puede mantenerse igual, entonces la amortización al capital será menor, por eso el plazo se va de 15 a 30 años. A ver, pero entonces, ¿cuál es la ganancia, Octavio? Si no hay una reducción en los pagos mensuales y va a haber una ampliación de crédito en años y se va a pagar más todavía, entonces, ¿cuál es la ganancia? Si sigo pagando lo mismo. Pero es que es más plazo, Juan. Sí, más plazo, pero pagando lo mismo. No, pero es para que tus mensualidades... Buenos días, Marcela. Buenos días, Octavio, escuchándote con mucha atención. Qué bueno, Marcela, muchas gracias. El dato es que si yo estoy pagando una mensualidad de 5,000 pesos y con el aumento en la tasa se me va a 6,500 y el pagar esos 1,500 me saca todavía más de presupuesto del que yo tengo destinado al pago del capital e intereses, ya, y quiero seguir pagando 5,000 pesos, pues yo lo que pido es una ampliación del plazo. Pero insisto, sería utópico pensar que el negocio del sistema financiero es el préstamo más el cobro de una tasa de interés. Ya la pacté contigo, ya la aceptaste, que yo de pronto
por desear ayudarte, te diga, oye, Juan, pues ya no te voy a cobrar TIE más 2.5, nada más te voy a cobrar TIE y voy a dejar de recibir ese 2.5 sobre muchos millones de pesos. Ajá. Oye, Octavio, y si la volatilidad de la economía en algún momento dado exigiera un nuevo aumento en las tasas de interés por parte del Banco de México, ¿también volveríamos a estar en esta circunstancia? Es decir, ¿tendría que ampliarse el plazo del pago de la deuda para que el gobierno tuviera un cierto margen de maniobra económica? Sí, es definitivo, porque estamos convencidos y lo vemos con los proveedores, que luego tenemos contacto con mucha gente en cuanto a que fue o es proveedor del gobierno, por ejemplo, estatal, que es el que estamos tocando, donde pues han sufrido mucho para obtener ese flujo de pago de sus trabajos que hicieron. Inclusive algunos todavía tienen cuentas por cobrar del gobierno de Humberto Moreira, y muchas empresas desaparecieron, quedaron, el gobierno las quebró, les dio trabajo y no les pagó. Uh-huh. Y en esa circunstancia todavía se encuentran muchas empresas. Se recordarán ustedes que se pidió un famoso crédito de 2,000 o 3,000 millones de pesos para pago a proveedores, pero al final de cuentas se manejó con la misma opacidad y, insisto, con algunas gentes que tenemos contacto, les preguntábamos, bueno, ¿y de eso te tocó algo? ¿Te pagaron algo? No me han pagado ni un peso. Sí. Entonces, definitivamente esos 2,000 o 3,000 millones, pues se destinaron no precisamente al pago de proveedores. Y con el saqueo que ha existido a los 3 niveles de gobiernos en muchos estados, pues no va a haber el dinero que alcance para cubrir esas deudas, las cuales han adquirido los estados en parte para desviar recursos de dinero a las campañas de diferentes partidos. El ejemplo lo tenemos hace 1 o 2 días, donde detectan a unas personas con 20 millones de pesos en efectivo, y eso va a ser un botón nada más de lo que tendremos para reparto de dinero, para compra de votos el próximo domingo. Ajá. Ahora, déjame aportar este dato, a ver si es útil. Los 10 créditos con que actualmente cuenta el Estado rondan en promedio una tasa TIE más 2 puntos, es decir, 9.75% es el interés promedio a pagar en este 2018. Es un mundo de dinero, evidentemente. Sí, definitivamente. Si tú sacas ahí el promedio, la nota es lo que lo dice, TIE más 2, insisto, los bancos no van a renunciar a esa utilidad y más cuando tienen las garantías suficientes con las participaciones federales para que a ellos les estén cubriendo puntualmente su mensualidad tanto de capital como de intereses. Es una lástima el saqueo que se hizo en el Estado con esa deuda que sabemos que fue a parar a manos de terceros. No lo sabemos con precisión las cantidades ni los nombres, nada más lo suponemos, nos imaginamos, pero de que fue dilapidado, de que fue ese dinero desviado a campañas políticas o a compra de propiedades en forma personal, es algo que pues la sociedad lo sabe en general. Octavio, pero entonces ahorita estamos en una situación más crítica que en marzo, en cuestión de la deuda, porque hay que recordar que en marzo compareció Blas Flores ante el Congreso y ahí habló de la renegociación de la deuda. La diputada Maru Cázares dijo ayer aquí mismo que ya se había aplazado para el mes de agosto esta renegociación, pero era la renegociación original de marzo. Quiere decir que tiene que haber una nueva renegociación con la tasa de interés, el aumento que anunció el Banjico el jueves pasado. Así es, pues para que le siga dando el flujo, Juan, como decíamos, poníamos un ejemplo, si tú tienes destinado 5,000 pesos para el pago del capital de intereses y te aumenta 6,500, pues el Estado no le da ahorita, o sea, el Estado no tiene recursos para cubrir las necesidades más importantes de la población. ¿Por qué?
porque debemos mucho dinero que no fue invertido en el Estado. Realmente no hay esa infraestructura que tanto cacaraquearon, que de puentes, etcétera, nos dejaron endeudados de por vida, y no les va a alcanzar si la tasa de... No les alcanza ahorita, y menos les va a alcanzar si la tasa de interés sigue subiendo. Y la renegociación no va a ser en el sentido, hay que olvidarnos de que los bancos nos bajen la tasa, sino simplemente que nos aumenten el plazo de pago de ese crédito. Pues muy interesante, Octavio García Aymerich, titular de la sección miscelánea y analista fiscal. Agradecemos tu atención para esta emisión de Contextos. Gracias a ustedes, que tengan muy bonito día. Igualmente para ti.